El silbido llegó antes que la comprensión, un sonido agudo y burlón que cortó el aire como una navaja mal afilada. Pedro Infante acababa de terminar el primer verso de 100 años cuando la voz atravesó la noche. Canta algo que valga la pena, no esas cursilerías. No fue un comentario aislado. Fue un desafío lanzado en medio de la arena, ante centenares de ojos atentos y en una noche que hasta entonces prometía ser solo otra presentación impecable en el palenque más importante de Jalisco. La banda, sorprendida, titubeó. El guitarrón perdió el ritmo, la trompeta bajó medio tono y los músicos se miraron entre sí como si acabaran de presenciar algo prohibido. Pedro se quedó inmóvil. No era miedo lo que lo detenía, era la dignidad lo que le impedía reaccionar por impulso. Sujetó el micrófono con más fuerza, como si estuviera sopesando si debía responder o simplemente continuar como si nada hubiera pasado. El público, inicialmente ruidoso y festivo, se calló. En los palenques se lanzaban comentarios, sí, pero había una frontera invisible, un código de honor no escrito, y que aquel hombre sentado en una mesa cerca del centro lo rompiera así, delante de empresarios de cine, productores de radio, periodistas y familias enteras, era casi una ofensa nacional. El tipo tenía la mirada insolente de quienes confunden el dinero con la autoridad. Hundido en la silla, con la camisa demasiado abierta y las pulseras de oro tintineando, se reía. No del espectáculo, sino del poder de interrumpirlo. Y eso encendió el ambiente como pólvora mal guardada. Fue en ese instante cuando una sombra inclinada en uno de los rincones de la grada se movió. Un movimiento pequeño, pero percibido por quienes tenían los ojos entrenados para detectar su presencia. Antonio Aguilar se levantó. Nadie esperaba verlo allí. Discreto, sin alardes, vestido con sencilla elegancia, camisa blanca impecable, cinturón de cuero gastado, botas limpias y un sombrero que ocultaba la mitad de su expresión. Había llegado tarde, quería ver a Pedro cantar 2 canciones e irse sin hacer ruido. Pero ahora la noche exigía algo más. Y por la forma en que Antonio caminaba hacia el centro de la arena, parecía dispuesto a dar precisamente eso. A cada paso el rumor crecía. Es Antonio. Antonio Aguilar. Dios mío, sí, es él. El palenque, que minutos antes parecía a punto de perder el control, recuperó parte de la compostura como si la simple presencia de Antonio reordenara el aire. Tenía esa capacidad, entrar y hacer que el ambiente se ajustara a él, no al revés. Pedro observó cómo se acercaba su amigo y soltó el aire que había estado conteniendo desde el insulto. Antonio le tocó el brazo, un gesto rápido pero firme, casi como diciendo, no cargues con esto solo. El hombre que había proferido el insulto se percató de la aproximación e intentó mantener la arrogancia. Se enderezó en la silla, pero el brillo de soberbia comenzó a vacilar. Una cosa era atacar a Pedro con la protección alcohólica de su propio ego. Otra muy distinta era tener a Antonio Aguilar parado frente a él. Antonio no se quitó el sombrero, no alzó la voz, no abrió los brazos teatralmente. Simplemente estuvo allí. Y eso bastó para transformar toda la atmósfera. El silencio se volvió casi físico. Incluso los caballos en el establo, al otro lado del palenque, parecían contener la respiración. La banda esperaba instrucciones como soldados esperando el toque de corneta. Las mesas se convirtieron en islas donde nadie se atrevía a moverse. Antonio miró la arena, luego a Pedro, y finalmente fijó sus ojos en el provocador. Su expresión no era de ira, sino de algo más profundo, como si no entendiera cómo alguien había tenido el valor de romper el pacto sagrado entre el artista y el público. El provocador abrió la boca para decir algo, tal vez otra bravuconada, pero la mirada de Antonio lo interrumpió antes de que saliera el sonido. Era una mirada limpia, directa, que desmontaba las bravuconadas con una sencillez desarmante. Dicen que esa noche toda Jalisco cabía dentro de ese silencio. Y también dicen que cuando Antonio finalmente habló, en un tono no más alto que una conversación en plena calle, toda la arena le escuchó con una claridad que helaba la sangre. Caballero, si tiene algo que decir, dígalo aquí frente a nosotros. La frase salió clara, sin agresividad, pero la firmeza era tan evidente que nadie pensó en reírse, ni siquiera en moverse. El hombre levantó la cara, tal vez esperando el tipo de confrontación que sabía manejar, gritos, empujones, insultos. Pero Antonio le ofrecía un terreno completamente diferente, un respeto rígido que no admitía desorden. El tipo intentó recomponerse, se arregló el cuello arrugado y finalmente murmuró, «Yo solo dije que canta puras cursilerías». Pero la frase salió débil, sin convicción. Se dio cuenta demasiado tarde de que ya no tenía control sobre la situación. Las mesas de alrededor estaban en silencio, llenas de rostros atentos, algunos irritados, otros curiosos, todos obedeciendo al magnetismo de Antonio. Antonio inclinó la cabeza como quien observa un trozo de cuero agrietado e intenta descubrir dónde comenzó el defecto. «Y usted canta mejor».
El hombre parpadeó confundido. ¿Cómo dice? Si canta mejor, repitió Antonio sin elevar el tono. La arena es grande. Pase y enséñenos. Porque insultar desde la sombra es muy fácil, pero cantar, eso requiere valor. La respuesta cayó sobre el público como un trueno silencioso. Hubo risas, no muchas, pero suficientes para que el provocador sintiera la primera punzada de humillación pública. Miró a su alrededor buscando apoyo. Solo encontró rostros que apartaban la mirada, como si estuvieran viendo a un hombre hundirse lentamente en un pozo que él mismo había cavado con sus propias manos. Antonio, percibiendo el nerviosismo, no aprovechó la fragilidad del otro para humillarlo más. Respiró hondo, un gesto tan simple que devolvió a la arena un poco de la dignidad que le había sido arrebatada minutos antes. Mire, señor, comenzó. En este país al artista se le discute con argumentos, no con gritos baratos. Algunas cabezas asintieron. Otras murmuraban su aprobación. Si no le gusta lo que escucha, se levanta y se va. Es libre. Antonio dio un paso atrás, abriendo el cuerpo como quien ofrece una salida fácil. Pero aquí nadie viene a pisotear a un hombre que se gana la vida cantando con el corazón. Nadie. La última palabra cayó en la arena como el polvo tras el tropiezo de un caballo. Suave, pero definitiva. La reacción fue inmediata. Primero vinieron algunos aplausos tímidos, luego palmas más firmes, y en un crescendo inevitable, toda la arena estalló en aprobación. Era un aplauso que no celebraba la pelea, sino el límite. El reconocimiento de que Antonio había restaurado el orden sin perder la elegancia, sin recurrir a la violencia, sin convertir la noche en un espectáculo de confrontación. El provocador, con la cara roja y la respiración entrecortada, intentó recuperar la compostura. Yo no quise. Pero ya no había frase posible. Todo lo que intentaba decir se disolvió bajo la ola de murmullos y miradas que le empujaban al lugar al que realmente pertenecía esa noche, el de la insignificancia. Se recostó en la silla, retraído, casi disminuido. Los hombres que lo acompañaban miraron al suelo. Las mujeres de la mesa movieron nerviosamente las copas. Antonio no insistió. No era necesario. Sabía distinguir la victoria de la humillación, y no buscaba la segunda. Se dio la vuelta y se alejó con la misma tranquilidad con la que se había levantado. Pasó junto a Pedro, que lo observaba con silenciosa gratitud. Antonio se acercó y le susurró en un tono solo audible para su amigo: «Tú sigue cantando como sabes. El público ya está contigo». Y así era. Toda la arena, convertida en un intenso murmullo, miraba a Pedro con otra disposición, como si se hubieran acordado de que allí, ante ellos, no había un cantante cualquiera, sino un hombre que dedicaba su vida a la música y a México. Antonio permaneció entonces junto al escenario, con los brazos cruzados y la postura erguida, como un guardián que se aseguraba de que ninguna otra falta de respeto empañara la noche. No robaba el protagonismo, solo se lo devolvía a quien realmente merecía estar en el centro de atención. En ese instante, muchos tuvieron la misma sensación. La noche se había salvado, no por el enfrentamiento, sino por la forma en que Antonio lo había manejado. Y mientras la banda volvía a afinar y el público respiraba al unísono, en la arena se respiraba una certeza inestable, casi poética. Si Antonio Aguilar estaba de pie junto a su amigo, entonces la música aún tenía fuerza para continuar. La respiración del palenque cambió. Ya no era el aire tenso de minutos antes, ni el murmullo incómodo de cuando el insulto aún resonaba. Ahora había algo así como una suspensión colectiva, el momento exacto en el que todos esperan para ver si el artista, herido pero no derrotado, logra recuperar el escenario. Pedro sujetó el micrófono con ambas manos. El cuero del mango del pedestal tenía marcas de antiguos conciertos, pero ninguna de ellas tenía el peso emocional de aquella noche. No miró al provocador. No era necesario. Lo que importaba ahora eran los ojos del público y la presencia, justo a la izquierda del escenario, de Antonio Aguilar, de pie con discreta vigilancia. La banda aún temblaba. El trompetista limpiaba la boquilla por tercera vez. El guitarrón marcaba el suelo con ligeros golpes, tratando de recuperar el ritmo. Era evidente, todos querían arreglar la noche, pero nadie sabía exactamente cómo. Pedro respiró hondo. «Muchachos, amorcito corazón, punto». No fue una petición, fue una sentencia, una declaración de que aquella noche no sería recordada por el insulto, sino por la música. Algunos músicos intercambiaron miradas. Elegir esa canción en ese momento era demasiado atrevido. Amorcito corazón exigía un corazón expuesto, una voz limpia y, sobre todo, valor emocional. Era una canción que solo funcionaba cuando el cantante se entregaba por completo. Y después de la vergüenza pública, pocos tendrían fuerzas para ello. Pero Pedro tenía algo que demostrar. No al hombre que lo había insultado,
sino al país que lo había visto crecer desde los tiempos de las carpas y las presentaciones improvisadas en el norte. La guitarra marcó el primer acorde arrastrado, casi como una oración. Luego entró la vihuela con ese timbre áspero y cortante, y los violines se deslizaron como cuchillas mojadas de nostalgia. Pedro cerró los ojos solo por un instante. Cuando los abrió, su mirada era otra. La voz salió firme. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. El público se calló como si hubiera recibido una orden militar. No se oían tintineos de copas, ni conversaciones paralelas, ni el ruido de sillas arrastrándose. Solo la voz de Pedro, que en ese momento parecía cantar para todos y para nadie al mismo tiempo, para un recuerdo que tal vez ya ni existía o que descansaba oculto esperando ser convocado. Antonio observaba con atención, no como un colega, sino como un hombre que presencia la recuperación de otro tras una caída pública. Tenía los brazos cruzados, pero sus dedos tocaban rítmicamente el antebrazo, acompañando la música de forma casi imperceptible. Nadie se dio cuenta, pero ese gesto era una señal clara. Él estaba allí, sosteniendo el ambiente con su propia presencia. Cuando llegó al estribillo, ocurrió algo extraordinario. Pedro dio medio paso adelante, no mucho, solo lo suficiente para dejar claro que estaba allí, sin sombra de vergüenza. Su voz se elevó, ganó calor, textura, una dulzura que hizo que incluso los más duros tragaran saliva. Que me llegas a desesperar, amorcito corazón. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, el público comenzó a cantar. Primero algunos, tímidamente, luego muchos, hasta que toda la arena entonó el verso final junto con Pedro. No como un coro organizado, sino como una masa de gente que entendía en ese instante que la música podía remendar lo que la soberbia de un hombre había intentado romper. La banda, al percibir la respuesta del público, recuperó la confianza. El trompetista acertó un vibrato perfecto en la transición del segundo verso. E incluso el hombre de la batería levantó la cara, aliviado. Con cada nota, Pedro parecía crecer, no físicamente, sino emocionalmente, como si la propia arena se hubiera convertido en una extensión de su pecho. Y el público lo acompañaba fiel, devolviéndole el prestigio que el insulto había intentado arrebatarle minutos antes. Cuando terminó la canción, la última nota flotó en el aire como un hilo de oro tensado al límite. Entonces se rompió, y el silencio que siguió fue tan absoluto que cualquier distracción habría sido casi un delito. Y entonces llegó el aplauso. No fue explosivo, no fue apresurado. Fue un aplauso profundo, de esos que comienzan lentamente y ganan fuerza como una ola que se eleva antes de romper. Muchos estaban de pie, no por euforia, sino por respeto. Otros tenían lágrimas en los ojos, disimuladas bajo el sombrero. Algunos murmuraban, así se canta, así se responde. Antonio sonrió, una sonrisa mínima, casi secreta. Sabía reconocer cuando un artista recuperaba su propia grandeza, y también sabía que aquella noche no sería recordada por el insulto, sino por la respuesta, por la música que transformó la humillación en triunfo. Pedro miró discretamente a Antonio. Antonio solo asintió, como diciendo, ahora sí, ahora la noche ha vuelto a su lugar. La arena estaba unida, vibrante, agradecida. Y todos sintieron lo mismo. La música había salvado el espectáculo, y Antonio Aguilar, en silencio, había hecho posible que eso sucediera. El olor del camerino era una mezcla espesa de sudor caliente, cuero humedecido y el humo de los fuegos que se habían disparado demasiado pronto a la entrada de la arena. Las paredes de madera antigua aún vibraban con el eco lejano de los aplausos que insistían en sobrevivir afuera. La noche se había convertido en leyenda, pero nadie allí dentro era aún completamente consciente de ello. Pedro entró primero, caminando despacio, como quien regresa de una batalla que no imaginaba librar. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si el objeto hubiera perdido parte de su brillo y también necesitara descansar. La voz aún vibraba dentro de su pecho, pero los músculos, eso sí, temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso emocional de todo aquello. Antonio entró poco después, empujando la puerta con un movimiento lento. No escupía frases de orgullo, ni buscaba protagonismo. Venía con el silencio de los hombres que hacen lo correcto y siguen adelante como si fuera una rutina. El camerino era pequeño. Solo había 2 sillas torcidas, una mesa donde descansaban botellas de vidrio y toallas mojadas, y un espejo roto que insistía en dividir la imagen de quien se miraba en él en 2 versiones, una real y otra torcida, exagerada, casi caricaturesca. Pedro se volvió hacia Antonio. Su rostro aún mostraba restos del golpe sufrido, pero también una dignidad reconstruida. Antonio, no tenías por qué meterte. La frase salió baja, honesta, cargada de un agradecimiento que aún no sabía formular. Antonio levantó una ceja, como quien escucha una tontería cariñosa.
Se sentó en el extremo de la mesa, cruzó los brazos y miró a Pedro como si ya hubiera previsto esas palabras, incluso antes de que fueran pronunciadas. Claro que sí, respondió sin dudar. Un artista solo nunca debe quedarse cuando lo atacan injustamente. Pedro se rió de forma breve, casi cansada. Pero era mi problema. Antonio lo interrumpió con un gesto de la mano. No brusco, pero definitivo. No. Tu problema era también mío hoy. La sencillez de esa frase conmovió a Pedro más profundamente que cualquier aplauso de la noche. Se sentó, apoyando las manos en los muslos para controlar el temblor. Se quedó mirando al suelo durante unos segundos, como si allí estuvieran escritas todas las respuestas. Antonio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mira, Pedro, comenzó con un tono tranquilo, casi paternal. Somos figuras públicas, sí, pero antes que eso, somos hombres. Y cuando un hombre está cantando, poniendo el alma ahí, nadie tiene derecho a ensuciar eso. Nadie. Pedro levantó los ojos. Había en ellos un brillo emocionado, tal vez de ira ya transformada, tal vez de gratitud, tal vez de algo más grande, reconocimiento. Hoy me devolviste el público, confesó con la voz quebrada por primera vez en toda la noche. Antonio negó con la cabeza, con convicción. No. Eso te lo devolviste tú cantando. Yo solo quité el ruido. La frase quedó suspendida en el aire, grande, verdadera. Los dos se quedaron en silencio durante un rato. Un silencio cómodo, lleno de significados que no necesitaban convertirse en palabras. Afuera, el murmullo de la arena volvía a crecer, lo dejaba claro, la historia ya estaba circulando. En cuestión de minutos se convertiría en comentario en los bares, mañana en las radios, pasado mañana en las páginas de los periódicos. Pero allí dentro, lejos de los ojos del público, la conversación seguía siendo íntima. Pedro respiró hondo. ¿Sabes que ese tipo, el que gritó, venía de parte de un empresario de Monterrey? Antonio arqueó las cejas. ¿Para qué? Para provocarme. Para sacarme del equilibrio. Querían que fallara esta noche. Tenían planes para otro cantante. Ya sabes cómo es este medio. Antonio soltó un profundo suspiro. Conocía el juego. Conocía los entresijos, las envidias, los golpes bajos ocultos tras sonrisas falsas. Pues se equivocaron de noche. Pedro sonrió. Una sonrisa sincera, agradecida. Se equivocaron de hombres, añadió Antonio. Bajó de la mesa, caminó hasta el espejo roto y observó su propia imagen partida. No parecía incómodo con la división de su rostro. Tal vez estaba acostumbrado a verse así, fragmentado entre la figura pública y el hombre real. Hazme caso, Pedro, dijo con suavidad. Hay noches que uno no olvida, pero no por el insulto, sino por lo que uno hace después. Pedro asintió lentamente. Sí. ¿Y por quiénes están a tu lado? Antonio le puso la mano en el hombro, con firmeza. Para eso estamos. Para cuidarnos en la arena y fuera de ella. El ruido fuera aumentó. Aplausos. Gente gritando los nombres de los dos, gritando elogios, repitiendo la historia de cómo Antonio había enfrentado el insulto. La leyenda ya estaba viva. Antonio se acercó a la puerta, la abrió solo un poco y escuchó el murmullo de la multitud. Se volvió hacia Pedro con una sonrisa tranquila. Vamos. ¿Te quieren ver? Y esta noche ya no pesa. Pedro se volvió a poner el sombrero, ajustándolo con cuidado. Ahora parecía más grande, más alineado, más digno, no porque la situación hubiera desaparecido, sino porque la había superado. Y cuando los dos salieron juntos, uno al lado del otro, el estrecho pasillo vibró con aplausos que parecían empujarlos hacia adelante. Allí nacía, y también renacía, una de las grandes verdades del México artístico. Antonio Aguilar no solo defendía a los suyos, sino que les devolvía el lugar que merecían. Y aquella noche, antes marcada por un insulto, pasaba la historia como la noche en que la dignidad venció con voz firme, un amigo al lado y una canción que devolvió el honor al pecho de Pedro Infante. Los días que siguieron fueron extraños. No porque la vida hubiera cambiado radicalmente, sino porque algo invisible se había movido de lugar. En las radios, los locutores no dejaban de hablar de lo sucedido en el Palenque. Antonio Aguilar defiende a Pedro Infante, repetían una y otra vez, como si las palabras mismas fueran un himno. En los periódicos, las columnas de espectáculos dedicaban párrafos enteros a describir la escena, el insulto, la intervención, la canción redentora. Algunos escribían con respeto, otros con dramatismo exagerado, pero todos coincidían en algo. Aquella noche había sido más que un espectáculo, había sido una lección. Pedro intentó seguir con su rutina. Ensayos, grabaciones, compromisos firmados meses atrás.
Pero cada vez que entraba a un estudio, a un teatro o a una arena, la gente lo recibía diferente. No con lástima, sino con una admiración renovada, como si lo que había ocurrido lo hubiera humanizado aún más. Ese Pedro tiene amigos de verdad, comentaban en las esquinas. Antonio, por su parte, no buscaba reconocimiento. Seguía su camino con la misma discreción de siempre, montando a caballo en su rancho, ensayando con su banda, cumpliendo con sus presentaciones. Pero cada vez que alguien le mencionaba aquella noche, solo sonreía y decía, hice lo que cualquier amigo haría. Y esa sencillez lo hacía aún más grande. Una tarde, semanas después del incidente, Pedro tocó a la puerta del rancho de Antonio. No era común que se visitaran así, sin aviso, pero Pedro sentía que había algo pendiente, algo que no había podido decir en el camerino aquella noche. Antonio lo recibió con una sonrisa amplia, como si lo estuviera esperando. «Pasa, Pedro. ¿Café o tequila?» «Café está bien». Se sentaron en el porche, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a caer. El silencio era cómodo, como solo puede serlo entre amigos que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Finalmente, Pedro habló. «Vine a agradecerte. De verdad». Antonio lo miró de reojo, sin dejar de observar el atardecer. «Ya me lo agradeciste». «No de la forma que quería». Pedro respiró hondo. Esa noche, cuando ese tipo me insultó, sentí que todo se derrumbaba. No por el insulto en sí, sino por lo que representaba. Sentí que si me quedaba callado, estaba aceptando que tenía razón. Y si respondía mal, estaba dándole el poder de arruinar la noche. Antonio asintió, comprendiendo cada palabra. «Pero tú llegaste», continuó Pedro, «y con unas cuantas frases pusiste todo en su lugar. No me defendiste atacando, me defendiste recordándole a todos, incluyéndome, qué significa ser artista en este país». Antonio dejó escapar un suspiro. «Pedro, lo que hice no fue heroico. Fue necesario. Y lo haría 1000 veces más si hiciera falta». Pedro sonrió, con los ojos brillantes. «Por eso vine. Porque quiero que sepas que si algún día eres tú quien está en esa posición, yo estaré allí. Siempre». Antonio extendió la mano. Pedro la estrechó con fuerza. No hicieron falta más palabras. En ese apretón de manos estaba sellado un pacto que iría más allá de los escenarios, más allá de las grabaciones, más allá de la fama. Era un pacto de hermandad, de respeto mutuo, de lealtad inquebrantable. El sol terminó de caer, y con él, la tarde. Pero algo había quedado claro en el corazón de ambos hombres. En un mundo lleno de envidias, traiciones y competencias desleales, ellos habían elegido otro camino. El camino de la dignidad compartida. Los años pasaron, y aquella noche en el Palenque se convirtió en leyenda. Se contaba en cantinas, en fiestas familiares, en reuniones de músicos. Cada vez que alguien mencionaba a Antonio Aguilar y a Pedro Infante en la misma frase, inevitablemente surgía la historia. «Ya sabes de aquella vez en Jalisco». Y todos asentían, porque todos la conocían. Pero más allá de la anécdota, lo que realmente quedó grabado en la memoria colectiva fue la lección. La lección de que la verdadera grandeza no está en humillar al que te ofende, sino en restaurar la dignidad del que ha sido ofendido. De que la amistad verdadera no se demuestra en los buenos momentos, sino en aquellos donde todo parece derrumbarse. De que la música, cuando nace del corazón, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Pedro Infante siguió cantando durante años, llenando teatros, grabando películas, siendo el ídolo de millones. Y cada vez que subía a un escenario, llevaba consigo el recuerdo de aquella noche. No como una cicatriz, sino como una medalla invisible que le recordaba que nunca estaba solo. Antonio Aguilar también continuó su carrera, conquistando corazones con su voz, su presencia y esa dignidad inquebrantable que lo caracterizaba. Y aunque nunca presumió de lo ocurrido, todos sabían que había sido el quien, con unas cuantas palabras, había salvado no solo una noche, sino el honor de un amigo. Hoy, décadas después, cuando se habla de los grandes del cine y la música mexicana, los nombres de Pedro Infante y Antonio Aguilar brillan con luz propia. Pero quienes conocen la historia completa saben que ese brillo no solo proviene de su talento, sino también de su calidad humana. Porque aquella noche en el Palenque de Jalisco no solo se defendió a un artista, se defendió algo mucho más grande, la idea de que en México, la música y la amistad son sagradas. Y que cuando alguien intenta profanarlas, siempre habrá un hombre dispuesto a levantarse, no con violencia, sino con dignidad, y decir, aquí no, aquí se respeta. Esa noche, Antonio Aguilar no permitió que pusieran en ridículo a Pedro Infante. Y con ese gesto, ambos escribieron una página imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Una página que todavía hoy se lee con orgullo,
con emoción y con la certeza de que la verdadera grandeza siempre estará del lado de quienes eligen la lealtad por encima del ego.